¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca en este canal un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo redactar el marco introductorio de una tesis o proyecto de investigación sin complicaciones. Te sugiero que te quedes hasta el final porque luego de que pasemos revista a cuál es la estructura del capítulo dividida en secciones y subsecciones, vamos a desarrollar un ejemplo completo de manera detallada que nos permitirá poner en práctica lo aprendido hasta ese momento. Así que vamos a por ello. Bien, el marco introductorio o capítulo 1 de una tesis o disertación también se le puede llamar simplemente introducción. No hay un formato fijo, pero se te anima a escribir esta introducción en forma de un embudo lógico, donde los aspectos más generales se cuentan primero y luego oración por oración, párrafo por párrafo, vas continuando y desmenuzando los detalles. La estructura del capítulo es la siguiente. Primero, una introducción o preámbulo. Luego, la declaración del problema o definición del problema, que está integrada por 3 subapartados. El planteamiento del problema, donde haces una descripción de la situación planteada. La formulación del problema, donde tienes que escribir cuál es la pregunta principal del estudio. Y la sistematización, que está conformada por una serie de subpreguntas derivadas de la pregunta principal. Luego se continúa con los objetivos de la investigación, que como ya sabes están divididos en objetivo general y objetivos específicos. Seguimos con la justificación e importancia del estudio y se finaliza con la redacción del alcance y limitaciones. Comenzando con el preámbulo o la introducción del capítulo, hay que decir que tienes la opción de no usar este apartado y pasar directamente a contarle al lector de manera breve sobre el problema que planeas investigar. Comienza con oraciones que sean lo suficientemente simples como para que las entiendan incluso aquellos que no son, digamos, expertos en tu tópico. Inicia la presentación desde una perspectiva amplia del problema y suavemente ve deslizando al lector hacia la declaración o definición del mismo. El apartado número 2 del capítulo se refiere a la definición o declaración del problema. Aquí es donde le dices al lector sobre el problema de investigación, también conocido como enunciado del problema, que se refiere a un área que te preocupa, una condición que crees que debes abordar. Este apartado del marco introductorio tiene como eje conductor a lo que constituye el objeto de conocimiento del estudio. Comprende a su vez 3 subsecciones o subapartados, que son el planteamiento del problema, la formulación y la sistematización. Así las cosas, para desarrollar el planteamiento del problema, tienes que llevar a cabo una descripción detallada de la situación problemática que pretendes abordar en la investigación. Tienes que pensar en cuáles son las posibles causas que están originando el problema
y qué síntomas o efectos producen. Hay que destacar aquí que las causas normalmente están asociadas con las llamadas variables independientes de la investigación, mientras que los síntomas o efectos se asocian con la variable respuesta, también conocida como variable dependiente. Con respecto a la formulación del problema, este subapartado del proyecto se basa en una pregunta de investigación que el tesista aspira a responder y de esa manera resolver el problema abordado. En cuanto a la sistematización, esta se construye sobre la base de subpreguntas que el investigador se hace sobre aspectos puntuales que se han detectado durante el planteamiento del problema. El apartado número 3 del capítulo se refiere a los objetivos de la investigación. Como probablemente sepas, estos habitualmente se dividen en un objetivo general y varios objetivos específicos. En esta sección le aclaras al lector lo que planeaste y cómo has reducido el alcance del estudio, y además le dices lo que se espera lograr al finalizar la investigación. En cuanto al objetivo general, este determina el nivel de complejidad del conocimiento que se asumirá al desarrollar la tesis. Si por ejemplo se trata de un objetivo de carácter descriptivo, entonces la investigación será descriptiva. Si se trata de un objetivo de carácter proyectivo, entonces la investigación será lo que se conoce como un proyecto factible. Solo por citar dos ejemplos. En cuanto a los objetivos específicos, estos deben redactarse en forma progresiva, de manera tal que el primer objetivo específico de la tesis siempre va a ser descriptivo y el último va a tener el mismo nivel de complejidad del conocimiento que esté marcado por la naturaleza del objetivo general. Por ejemplo, si estamos hablando de una investigación proyectiva, su objetivo general será también proyectivo y en este caso tendremos objetivos específicos de carácter descriptivos, analíticos, comparativos, explicativos, predictivos y el último tiene que ser también de nivel proyectivo. El cuarto apartado del capítulo 1 se refiere a la justificación o importancia de la tesis. En este punto tienes que intentar dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Por qué quieres llevar a cabo la investigación? ¿Y cuál es la contribución principal al corpus de conocimientos en tu disciplina? Habitualmente, con respecto a la justificación, se suelen considerar justificaciones de tipo teórico, justificaciones metodológicas y justificaciones prácticas. Muy bien, el quinto apartado del capítulo 1 se refiere a alcance y limitaciones de la investigación. Aquí debes indicarle claramente al lector hasta dónde quieres llegar con tu proyecto y cuáles fueron los obstáculos que se presentaron durante su desarrollo que pudiesen afectar de alguna manera la fortaleza de los hallazgos. Muy bien, todo lo explicado hasta aquí seguramente lo vas a entender mucho mejor si lo vemos a través del desarrollo de un ejemplo detallado que permita visualizar cómo es su aplicación en la práctica.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Así que vamos allá. Bien, el título del trabajo que vamos a utilizar como ejemplo es el siguiente: fuentes de las diferencias individuales en habilidades TIC entre personas adultas. Una prueba empírica a gran escala para un nuevo marco referencial. Ha sido traducido a partir de este artículo que ustedes pueden consultar haciendo clic en este enlace. Como hemos venido comentando a lo largo del video, el primer apartado en el marco introductorio es el preámbulo al capítulo, que tiene como función principal conducir al lector desde el problema o tema de manera suave y dirigirlo hacia lo que se conoce como la definición o declaración del problema. En el presente caso hemos colocado como preámbulo del capítulo lo siguiente: a lo largo de las 2 últimas décadas, las competencias en TIC, es decir, la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, han ganado vigencia tanto para los individuos como para las sociedades. Y por ahí continúa. Nótese que aquí he colocado el subtítulo de este apartado, es decir, introducción, en forma de tachado. ¿Por qué? Porque no es necesario que se coloque este subtítulo a la hora de comenzar a escribir el capítulo 1. Simplemente se entra directamente con este párrafo. El segundo apartado del capítulo corresponde al planteamiento del problema. Recuerden ustedes que aquí hay que identificar las causas y los síntomas o efectos del problema que se está abordando. Recuerden también que las causas se corresponden con las variables independientes y los efectos o síntomas con la variable dependiente. De manera que en el presente ejemplo, las causas que determinan las diferencias en las habilidades en TIC de los adultos son el uso de las TIC, la alfabetización en lectoescritura y la cultura digital regional. Y el efecto o síntoma, es decir, la variable dependiente en este caso, se refiere a las habilidades en TIC. De manera que en el presente ejemplo, el planteamiento del problema se ha redactado de la siguiente forma. En esta investigación se asume que el uso continuo de las TIC en los contextos laboral y de la vida cotidiana, en adelante uso de las TIC, es un prerequisito clave para adquirir y mantener las habilidades en el manejo de las TIC entre las personas adultas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, el tercer elemento en el marco introductorio corresponde a la formulación del problema. En este subapartado del proyecto tenemos que se basa en una pregunta de investigación que el investigador aspira a responder y de esa manera resolver el problema abordado. Siguiendo con nuestro ejemplo sobre el origen de las diferencias en cuanto a las habilidades en TIC entre los adultos, la interrogante principal se expresaría de la siguiente forma: ¿cuáles son los factores que explican las diferencias individuales en cuanto a las habilidades en TIC entre las personas adultas? Es importante destacar aquí que tal y como está redactada la pregunta principal de la investigación, esta se corresponde a una investigación de tipo explicativa. Y esto es importante porque ese hecho determina muchos de los apartados subsiguientes en el capítulo 1. Luego de la formulación viene la sistematización del problema, y esta se construye sobre la base de subpreguntas que el investigador se hace sobre aspectos puntuales que se han detectado en el planteamiento del problema, y que en el caso de nuestro ejemplo puede ser algo así. Primera subpregunta: ¿cuáles son los niveles de alfabetización
en lectoescritura de los adultos participantes en el estudio. Segunda subpregunta: ¿qué contextos sociales ofrecen oportunidades relevantes para que los adultos utilicen las TIC? Tercera: ¿cuáles son los niveles de cultura digital regional en los sitios donde viven los adultos? Número 4. ¿Cómo se relaciona el uso continuo de las TIC en diferentes contextos, tanto laborales como de la vida cotidiana, con las habilidades en TIC? Quinta subpregunta: ¿cómo afecta la cultura digital regional a las competencias en TIC de los adultos? Subpregunta número 6: ¿existe alguna relación entre los niveles de alfabetización de los adultos y sus habilidades en TIC? Y subpregunta número 7: ¿hay diferencias en las habilidades en TIC de los adultos según los diferentes niveles de alfabetización, uso de las TIC y la cultura digital regional? Y subpregunta número 8: ¿cómo se puede comprender el entramado de relaciones entre el uso continuo de las TIC, niveles de alfabetización, cultura digital regional y habilidades en TIC de los adultos participantes en la investigación? El siguiente elemento en el marco introductorio se refiere a los objetivos de la investigación, que por supuesto van a estar divididos en un objetivo general y varios objetivos específicos. En esta sección le aclaras al lector lo que planteaste y cómo has reducido el alcance del estudio, y le dices lo que se espera lograr al finalizar la investigación. En nuestro caso hemos colocado como objetivo general lo siguiente: entender cómo los factores individuales, es decir, uso de las TIC y alfabetización, y contextuales, es decir, cultura digital regional, afectan las habilidades en TIC de los adultos. Es importante aclarar aquí que al ser la investigación de nivel explicativo, se deben incluir objetivos específicos que sean descriptivos, analíticos, comparativos y finalmente explicativos. En consecuencia, los objetivos específicos del proyecto quedarían así. Número 1. Diagnosticar los niveles de alfabetización en lectoescritura de los adultos participantes en el estudio. Segundo objetivo específico: describir los contextos en los cuales las personas adultas utilizan las TIC con frecuencia. Y objetivo específico número 3 sería determinar los niveles de cultura digital regional en los sitios donde viven los adultos. Nótese aquí que los tres primeros objetivos específicos son de carácter descriptivo. El objetivo específico número 4 dice lo siguiente: analizar si hay relación entre uso continuo de las TIC y habilidades en su manejo. El objetivo específico número 5 dice analizar una posible asociación entre cultura digital regional y habilidades en TIC. Y el objetivo específico número 6 dice analizar la relación entre alfabetización en lectura y escritura de los adultos y las habilidades en TIC. Hay que darse cuenta que los objetivos específicos número 4, 5 y 6 son objetivos de tipo analítico. El objetivo específico número 7 es de carácter comparativo y dice lo siguiente: comparar las habilidades en TIC según usos, niveles de alfabetización y cultura digital regional de la muestra de adultos considerada. Y finalmente, el último objetivo específico es de carácter explicativo porque debe tener el mismo nivel de complejidad del conocimiento que el objetivo general. Y dice lo siguiente: explicar cómo es la malla de relaciones entre uso continuo de las TIC, niveles de alfabetización,
cultura digital regional y habilidades en TIC de los adultos participantes en la investigación. El siguiente apartado del marco introductorio se refiere a la justificación e importancia del estudio. Si comenzamos por el lado de la importancia, ella pudiese quedar redactada de la siguiente forma. La rápida transformación digital que está teniendo lugar en todo el mundo ha dado pie a un aumento de la trascendencia de las competencias en TIC, tanto para las personas como para las sociedades. En este contexto, una cuestión de gran relevancia para los investigadores responsables de la formulación de políticas y los profesionales es por qué algunos adultos son más capaces que otros en el manejo exitoso de la tecnología. En cuanto a la justificación, hemos escrito lo siguiente. Nuestro estudio contribuye a la literatura sobre los orígenes de las diferencias individuales en las habilidades TIC de los adultos de varias maneras. Y sigue con lo siguiente. De acuerdo con nuestro modelo, los hallazgos destacan que las habilidades en TIC no surgen en el vacío, sino que están fuertemente relacionadas con el uso de las TIC por parte de las personas. Y continúan los autores diciendo que las competencias en TIC de los adultos se asocian en gran medida con el aprender haciendo en casa y en el trabajo. Como podemos deducir, los dos primeros párrafos tienen que ver con lo que se conoce como justificación de tipo teórico y el último párrafo se correspondería con una justificación de tipo práctico. El último apartado del capítulo 1 o marco introductorio corresponde al alcance y limitaciones del estudio. A esta altura, los autores refieren que, como alcance, que la muestra alemana que ellos manejaron comprendió 5.465 personas y dicen que, sin embargo, las habilidades en TIC se evalúan solo para personas que reportan experiencia en el uso de las computadoras, que dieron su consentimiento para una evaluación de habilidades basadas en el PC y que además demostraron capacidad básica usando el teclado y el mouse. En cuanto a las limitaciones, dicen que se debe excluir un gran número de 1.578 casos por falta de información sobre el uso de las TIC en el trabajo, con 871 personas que actualmente no están empleadas. Otras 90 personas no proporcionaron información sobre el uso de las TIC en la vida cotidiana y 378 personas no mencionaron las características sociodemográficas estándar, es decir, sexo, edad, etnia, nivel de educación, etc. Bien, creo que el análisis del ejemplo anterior nos ha permitido pasar revista a cada uno de los apartados y subapartados que componen el llamado marco introductorio o capítulo 1. Bien, hemos visto hasta aquí cómo se redacta el marco introductorio de una tesis de la manera más simple posible. Y además hemos agregado un ejemplo detallado para que puedas entender cómo llevar a cabo esta tarea en la práctica. Déjame tus comentarios en la caja destinada al efecto por si tienes alguna duda o pregunta. Y no te olvides de suscribirse si no lo has hecho aún haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que actives las notificaciones haciendo clic sobre la campanita para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo video por el canal. No siendo más nada por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.